Hola, buenas noches a todos, las 21:18 de la noche en España. Ahora, buenos días en México, buenos mediodías ya en México. Un placer saludaros a todos. Esta noche tengo el honor de participar como mediador, una vez más, en nombre del IFLAG World Macrofestival Málaga la Bella por la Paz 2024. Y bueno, la verdad que es un orgullo que me deis la oportunidad, ¿no?, de poder estar con las dos invitadas de esta noche. Hoy tenemos como entrevistadora a la reconocida representante literaria y gran escritora Rocío Esquivel, que tendrá el gusto de presentar y de entrevistar a una reputada y reconocida escritora llamada Gilda Salinas. Hoy nos van a descubrir un poquito más sobre las dos y nos contarán un poquito qué vienen a contarnos. Buenas noches a las dos. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas noches allá para nuestros amigos de España y de Europa. Gilda, muy buenas tardes. Acá en México es pasado el mediodía, 1:18. Sin embargo, es muy grato poder estar en contacto, afortunadamente, por estos medios que tenemos ahora, de estar en vivo. Y muchas gracias, Cristian, por los piropos, qué bárbaro. Este, Pues, Gilda, muy bienvenida y permíteme, presentarte. Yo tengo la fortuna de conocer a Gilda Salinas desde hace algunos ayeres, que compartíamos taller de dramaturgia con Hugo Argüelles, y varias circunstancias en la vida, nos han acercado y nos han mantenido en continua, información y admiración. La verdad es que yo admiro muchísimo el trabajo de Gilda y ahorita van a ver por qué, porque Gilda Salinas rompe con muchos esquemas que de repente tenemos. Por ejemplo, ella es una mujer que fue taxista. Te voy a balconear, Gilda, que fue mamá y tenía que sacar adelante a su hija. Entonces la literatura y la creatividad quedaban en segundo plano porque lo importante era esto, y cuando su hija crece, está resuelto. ¿Ya eras abuela cuando empezaste a escribir, Gilda? Ya era abuela, sí. Todavía mantenía a mis nietos y un poco a mi hija, pero, o sea, la escuela de mis nietos. Pero a los 39 años dije ya, hasta aquí. Gilda Salinas se volvió la proveedora, o sea, va a dejar de serlo para empezar una carrera en letras. Eso me parece muy importante porque a veces se crean estos mitos de las musas y de la creatividad y de la inspiración, que en mucha gente así es, desde los 8 años se ponen a escribir, o en la secundaria, y a mí siempre me ha parecido en Gilda algo muy práctico y y uso la palabra práctica porque de repente en estas cuestiones de los artistas tenemos esta parte donde están en la abstracción total, que es muy válida, cada quien tiene su forma de trabajar, y con Gilda Salinas en particular es algo que me gusta, que me parece que es, es algo que motiva para otras personas que tienen la inquietud por escribir, por pintar, por qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer y no hay edad. El momento es en el que tú lo decides. Así Y es. bueno, pues Gilda, empieza a escribir y es dramaturga, escribe narrativa, es una defensora de género, ha rescatado, ha sacado, ha revivido a un sinnúmero de mujeres importantes durante la historia, no solamente en México, en Latinoamérica, también en Europa, con una serie de obras cortas donde las pone a expresarse, las pone a enojarse, las pone a llorar, las pone a enloquecer, las pone a demostrar lo que han sido ellas. Y pues, Gilda, bienvenida. Este, yo quiero hablar mucho de ti, pero también quiero poder entrevistarte, porque si no, y me gustaría que empezáramos por el principio, que nos Claro. contaras qué pasó,
cómo te decidiste a los 39 años, nos decías, cómo dijiste, ahora voy a escribir. Bueno, ¿Cómo? siempre Claro. había escrito, Rocío. Desde los 7 años que empecé a hacer cuentitos, que mi mamá creía que los copiaba de algún lado, porque seguramente eran ingeniosos, de otra manera no me explico por qué creía que los copiaba. Y cuando a los 39 dije, quiero entrar a un taller y quiero humildemente empezar de ceros, me metí a la Casa del Lago, me inscribí en la Casa del Lago, estuve dos semestres ahí, pero sentí que el taller tenía como algunas falta de rigor. Y yo soy requete cuadrada, entonces pues eso no era para mí. Disciplinada, disciplinada. Sí, no, cuadrada, neta cuadrada. O sea, me he cachado que soy bien cuadrada. Es más, si está un cuadro chueco, lo tengo que enderezar. Entonces, y los cubiertos así. Y bueno, soy cuadrada, ni hablar. Yo creo que es herencia de mi abuela. Entonces, me vi que se estaba anunciando el taller en algún lado le hicieron una entrevista a Rafael Ramírez Heredia. Y Con el Rayo McCoy. sí, popularmente conocido como el Rayo McCoy por un cuento Sí. que sacó primer lugar en, en el concurso de Francia. Y entonces dije, me voy para allá. Y mientras que acá en el lago, en la Casa del Lago era como, uy, ¿cuánto escribe esta mujer y cuánto sabe? Con Rafa, ay caray, me dieron unas revolcadas terribles, porque en Claro. efecto estaban en otro nivel. Pero yo soy de las que se sobrepone, que soy una resistente o guerrera o como le quieras llamar. Y entonces lo que empecé a escribir unos cuentos primero para ponerles en la torre a los que me habían criticado feo. Y después, porque ahí estaba dolida, pues, Sí, claro. y después ya encontré, o sea, tenía una capacidad de una imaginación tremenda y todo lo volvía a cuento. O sea, cuidado que estabas conmigo porque lo que viviéramos se iba a volver un cuento, un relato. Uy. Sí. Hasta dos por semana tenía. Estuve con Rafa 7 años. Como a los 5 le dije, Rafa, creo que ya me voy a ir. Y me dijo, ¿por qué? Porque me invitan a un taller de dramaturgia que nos van a dar en casa de un amigo y no sé qué, y no sé qué. Y me dice, no, todavía no, yo te diré cuando sea tiempo. Ah, caray, bueno, pues me quedé. Entonces empecé a dobletear, taller de dramaturgia con Hugo, primero con Luis Eduardo Reyes, después él, cuando dijo ya no tengo nada que enseñarte, me mandó con Hugo Argüelles, entonces me aceptó en su taller, en el taller de su casa, donde tú y yo nos conocimos. Así es. Y sí. No, te iba a preguntar que durante estos 7 años con Rafael Ramírez Heredia, ¿qué produjiste? ¿Escribiste una novela, cuentos? 2 novelas. Es que Dos eso es novelas. muy importante. Yo soy una gran defensora de los talleres literarios, creo definitivamente en ellos. Es muy importante que vayas y que te den unas revolcadas. Porque para eso o sea, un taller es como un taller mecánico donde tú arreglas cosas, y esa comparación lo hacía un gran tallerista que era Daniel Sada. Él decía, pues es que es para reparar, arreglar, aceitar, componer. Exactamente esa es la idea de un taller. Y lo mejor está en que tú produzcas algo cuando estás en ese taller, ¿no? Porque también hay quien se queda en los talleres y nunca, como siempre hay crítica, porque tampoco existe el texto perfecto y No. todo es corregible. Pero entonces, 2 novelas. ¿Qué novelas son? La primera fue Las sombras del safari. Uh-huh. El mismo Rafa me recomendó en Diana, que es una editorial. Ahí fue la primera novela editada. Y luego escribí a la de Fopa, El eco de tu nombre.
que es esta que tengo aquí. Las dos buenísimas. Sí. Y que esa tardó un poquito más en poderse hacer. Pero también en el taller de Rafa juntamos varios textos de varios de los, porque uno escribe para hacerse papel, para leerse en papel, no para que digan, ay, sí, es que yo supe que había escrito, no. Entonces juntamos esa antología que se llamó, hicimos dos, la primera, Malicia en el Taller de las Maravillas, porque siempre Rafa nos decía, es que este texto le falta malicia, y yo le quería preguntar, nunca lo hice, ¿dónde agarra o dónde está o dónde consigue uno esa malicia? Yo no entendí el concepto. Ahora ya lo entiendo. Menos mal. Y Sí, el segundo, Narraciones de Terror, Fervor y Chunga. Y uno nos apoyó la misma delegación para hacerlo y el otro lo sacamos nosotros, todo el grupo, que en ese tiempo éramos muy, muy unidos. Pero al mismo tiempo yo empecé a escribir teatro y la primera obra por encargo que escribí se llamó Patriota y Amante de Usted. La primera obra larga. Hilda, me gustaría que nos regresemos tantito con el libro. Es novelada la historia de Alay de Fopa de alguna manera. Y Sí. sin embargo, para nuestros amigos de España y todo, me gustaría que platicaras un poco quién es Alay de Fopa. ¿Quién fue? Bueno, Alaide fue una luchadora social, feminista, que empezó con un grupo de feministas aquí en México, hizo muchos foros, iba a dar pláticas aquí, a Guatemala también, aquí en México, en cualquier región a donde la llamaran iba, y quizá en algunos otros lugares, pero se juntaba con muchas feministas, tuvo un programa en radio, en el radio que patrocina la universidad, Radio UNAM. En Radio Y UNAM. sí, y era catedrática en la UNAM en género. Ella era una excelente maestra de italiano, era absolutamente bilingüe y también tenía carrera licenciada en apreciación del arte. Todo hacía, por ejemplo, de pintura, de arquitectura, participaba en algunas revistas también, mandando reportajes de exposiciones, pero sobre todo este programa que tuvo en Radioeducación, que le dieron el horario tardísimo, porque decían, no, mentira, a las 7 de la mañana de los sábados, como para que nadie le escuchara, pero resultó que tuvo un rating fenomenal. Empezó a entrevistar a mujeres que, por ejemplo, a las chinas, a ecuatorianas, argentinas, que estaban en el movimiento de lucha del primer feminismo, que fue una ola fuerte, cuando todavía ni las mismas mujeres comprendíamos bien cuál era la diferencia. Gracias a ellas hicieron modificaciones, porque cuando mi hija nació yo no la podía registrar porque era menor de edad. No iba a ser mayor de edad hasta los 21. Y entonces me tuve que casar para que tuviera apellido. Esas cosas ya no existen. Los cambios que logró fue que también las mujeres entendiéramos que teníamos derechos y que no luchábamos por ser más que los hombres o que los hombres se sometieran. Simplemente somos dos fuerzas. Pero el libro de las chinas decía cargar la mitad del mundo, porque es verdad. Cargamos la mitad del mundo, de hecho, poquito más, somos poquito más que el 50% de la población mundial.
Entonces, todo lo que ella hacía tenía una repercusión. Aparte de eso, era poeta y era muy buena Muy poeta, buena poeta, sí. reconocida, tiene algunos poemas muy buenos, muy en el dedo en la llaga, y uno de ellos era 5 hijos tengo, 5 como los dedos de mi mano. Curiosamente, como si ese poema fuera un presagio, sus hijos que eran, ninguno era guatemalteco, pero se sentían guatemaltecos porque el padre era guatemalteco y el papá tenía como esta influencia tremenda en los hijos de luchar porque volviera, sacar a la dictadura de Guatemala y volvieran a ser un pueblo autónomo que se gobernara solo. Entonces los hijos estaban muy, muy politizados y 2 de ellos regresaron a Guatemala. Los 2 mayores se quedaron aquí en México. Y el chico posteriormente también se fue a Guatemala y luego se enteró Alaide que estaban en la guerrilla. Entonces, ir detrás de sus hijos, Sí. de seguir la huella, de apoyarlos, de sentir que ella había, como todas las madres somos culpígenas, que ella había hecho algo mal y que no había dado la suficiente ancla como para que sus hijos no estuvieran en la guerrilla, porque estaban, por supuesto, que arriesgando la vida, y el primero que murió fue el menor. Juan Pablo muere por el ejército guatemalteco, Lo ejecutan. lo ejecutan. Y a Silvia la sacan de Guatemala. Cuba hace una invitación, Fidel, específicamente a las madres con hijos, de que se vayan a Cuba para que no corran riesgos sus hijos. Pero antes de que eso suceda, en unas vacaciones que va a Laide a ver a su mamá, 1980, diciembre, para pasar unos días con ella antes de Navidad. Iba a regresar el 19 porque su hija mayor, Laura, tenía, que bailaba, tenía un evento de danza y la secuestran y desaparece. Yo supe esta historia en el 81, que colaboraba en selecciones haciendo adaptación de artículos, y justo me cayó uno sobre feminismo y conocí a Alaide, y en ese momento pensé, un día voy a escribir la historia de Alaide, porque me pareció muy interesante, pero yo no la conocía. La dramaturgia me lleva a buscar, a tocar las puertas de todas las embajadas para hacer una bienal de dramaturgia en México. Y toco precisamente la de Guatemala y me toca que me atienda Laura Solórzano Fopa. Cuando yo le dije, ¿tú eres hija de Alaide Fopa? Sí. Oye, yo quiero escribir la historia de tu mamá. Sí. Me di el avión. No me creyó. Pero finalmente, después de que terminó la bienal y todo esto, yo, que estamos hablando del año 2000, me puse a trabajar en toda la información y finalmente la convencí de que me diera una entrevista. Ella me dio contactos, me mencionó personas, me dio material de su mamá, y con eso yo empecé a escribir como loca. Me iba, yo no sé a qué horas lo hacía, Rocío, nunca he estado en una situación tan mística como cuando escribí al aire en 3 meses y medio, entrevistas, una ida a Guatemala, idas al centro a buscar los libros yo trabajaba, no creas que me la pasaba cachetona, a buscar los libros que tuvieran que ver con la época para poderme empapar de aquí, de Guatemala. O sea, hice un trabajal. Y finalmente, luego pues hubo que buscar quién me lo editara, y no fue fácil, porque ya sabes que aquí le ponen muchos peros.
a las ediciones, sobre todo Sí. de gente que no conocen. Entonces, pues no era muy, ya no, estábamos en el año 2000, en 80 había desaparecido, ya había quedado atrás el asunto y me costó, pero finalmente, aquí está el poema que te dije. 5 hijos tengo, 5, como los dedos de mi mano, como mis 5 sentidos, como las 5 llagas. Son míos y no son míos. Cada día soy más de ellos y ellos menos míos. 5 hijos tengo, 5 caminos abiertos, 5 juventudes, 5 florecimientos, y aunque lleve el dolor de 5 heridas y la amenaza de 5 muertes, crece mi vida todos los días. Qué bárbaro. No, era Entonces, es como... una poeta y qué manera de expresar. Todas las madres nos sentimos identificadas con eso, ¿no? Sí, así es. Y bueno, fue premonitorio porque bueno, ya no se supo más de ella y todas las feministas, las creadoras de la revista FEM, ella entre un grupo, hicieron durante muchos años una página diciendo tanto tiempo de desaparecida y todo Sí. esto. En fin, se hicieron protestas aquí en Francia, en Guatemala y aquí en México, pero no sirvió de nada. Nunca se recuperaron sus restos. Sí, por eso quise detenerme un poco para, para contar su historia y seguir reclamando sus restos, ¿no? Pues yo creo que ya no los veremos más. Pues te voy a platicar que recientemente que estuve de viaje, fui a Valencia, a Barcelona, y vi, bueno, nos platicó un amigo que habían ido a exhumar un lugar donde había varios cuerpos de la guerra civil y les estaban dando un entierro. Entonces, no Sí. perdamos la esperanza, ¿no? A Ese eso me refiero. Bien. es un movimiento que está habiendo ahorita en España que yo lo aplaudo muchísimo porque es cierto, por todos lados fueron a esconder, A fosas comunes, sí, cosas a un terribles. montón de lugares. Fíjate que hablando de eso justo, estoy ahorita haciendo unas correcciones en un texto, en una obra de teatro, es un monólogo que hice para Federico García Lorca. Ah, Y justo él es uno de los que quién sabe dónde estarán, o que sí se sabe por dónde, pero no exactamente. Y estoy muy contenta, muy emocionada porque esto es una manera de ponerlo otra vez en el tintero, en el recuerdo de las personas. Y claro. aquí, justo aquí, porque aquí tengo la hoja que estoy corrigiendo para hacerla en limpio, dice un poema de él: cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No, no me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Wow, bravo. Vean el talento de esta mujer. Bien, Bueno, Gil. este es de Lorca, ¿eh? Yo nada más lo traje para ponerlo ahí. Claro, claro, pero esta manera de traer al presente, porque hago un paréntesis para que sigamos con el capítulo de la dramaturgia, pero ahora que viene, por ejemplo, también lo de Chile, el 11 de septiembre, justo estábamos platicando que no es hacer una celebración, sino es conmemorar, ¿no? Que es recordar las cosas que pasaron para que no se olviden, ¿no? Entonces, lo mismo con Alaide y lo mismo esto de García Lorca. Bien, Childa.
Vamos entonces con la dramaturgia. La dramaturgia me ha dado muchísimas satisfacciones. Yo no sé, las mujeres que no han sido valoradas, algunos hombres también, porque tengo obra también y también es monólogo, ya se me olvidó cómo se llama ahorita, pero luego te digo, de hombres, Tienes de Leno, ¿no? Simón Bolívar. Pero de Simón Bolívar no, es de Manuela Sáenz. De Manuela, la compañera, la amante, sí. Sí, la amante y la compañera. Y la muy valiosa compañera, porque le salvó la vida 3 veces, que es una mujer nacida en Ecuador, ahorita con tantos líos que hay en Ecuador, pero que murió en Perú, en Paita, Perú, a causa de una epidemia. Pero tengo de todas de Carlota, la de Maximiliano, que hizo muchas modificaciones en las leyes de aquí de México y que nunca nos lo han dicho. Como horarios justos y escuela para todos, horarios justos de trabajo. Mira. Sí, y que, bueno, que cubrió a Maximiliano, que era poquito. Él tenía, creo que sintió que no podía hacer nada y ya lo que quería era irse de aquí. Pero ni Carlota ni su mamá se lo permitieron y pues se quedó a nada, ¿verdad? Pero Carlota se regresó a algo muy triste. Y es esta vida tremenda, esta historia que no sabemos tampoco que Carlota se fue embarazada de México, pero que no era de Maximiliano porque él no podía tener hijos. No sé qué, por qué enfermedad o cómo, porque no existía la vasectomía. Entonces se fue embarazada y cuando tiene al bebé se lo quitan y lo dan en adopción, pero le ponen Maximino. Entonces hay por ahí lo adoptó un notario, la familia, y por ahí hay una secuencia de su vida. Y bueno, hay sospechas de quién puede ser el padre, pero eso ya no tiene importancia. La cuestión es que ella creo que un poco ayudó a su locura el que le hubieran arrebatado al hijo porque no se hacía la idea. Entonces, de ahí empiezo yo el monólogo de este niño ficticio que ella arrulla y que le canta, si a tu ventana llega una paloma, porque esa canción le gustaba a ella. Entonces la canta al bebé. Y después todos sus delirios que tiene. Bueno, esa es una. Pero tengo a Sisi, que era su cuñada, porque estaba casada con un hermano. Y que también es una mujer que vive situaciones muy complicadas, empezando con que ella ni se quería casar. Ella le gustaba ser libre y montar a caballo y entrenar perros y entrenar caballos y que no la retrataran y en fin, también sintió que no fue buena madre y cuando muere su hijo, pues se le crea otra vez un complejo de culpa porque permitió que era un hombre sensible, era un niño sensible y permitió que lo maltrataran y que trataran de insensibilizarlo. Tengo a personajes de aquí de México como a Rosario Castellanos y tengo que fue también poeta, pero también escritora y dramaturga, o sea, fue una escritora muy completa, catedrática también de la UNAM y embajadora. Y tengo también a una mujer de la que me siento muy orgullosa, que es ni más ni menos que una de las hijas de Moctezuma, Flor de Algodón, que tú sabes de quién hablo. Claro. Sí, les quiero comentar que todos estos personajes, todas estas mujeres de las que estamos hablando, Hilda las reúne en monólogos. Generalmente hay una obra donde hay 4 personajes o 3 personajes y
Y a mí me gustaría preguntarte cómo las vas escogiendo, porque también tiene a Sharon Tate. O sea, sus personajes son impresionantes porque no hay un patrón donde tú digas, claro, ella está buscando a las mujeres que fueron revolucionarias o que todas de alguna manera son partícipes de la historia de sus pueblos, de sus ciudades, de sus países, pero ¿cómo las eliges? ¿Qué te llama de ellas? Mm, Primero, el que se están olvidando, pero me las topo por ahí y entonces ya se me mete a la cabeza. Por ejemplo, acabo de terminar la historia de Consuelo Chelo. Ay, no, al rato te digo porque se me olvida. Pero era la bandida, la que tuvo la primera casa de prostitución importantísima en la Ciudad de México. Sí, A donde iban a dar todo sí, mundo. A Fidel Castro estuvo ahí, sí, quien tú me digas. sí, sí, Bueno, sí. Dicen ella. que ahí se fraguó la Revolución Cubana, porque además No, iban, no es verdad, bueno, es una pero mujer sí iba ahí, sí iba ahí. con, bueno, su casa, que era una casa de citas, lo que yo sé es que ahí se arreglaban muchas cosas Sí, políticas. Había, o sea, era un lugar de reunión de políticos, de gente de cultura, o sea, sí, es muy interesante porque no era un simple prostíbulo, ni siquiera solo un prostíbulo de categoría, sino pasaban muchas cosas ahí. sí, también estaba lleno de cantantes y de escritores. Graciela Olmos, la bandida. Graciela Olmos, sí. Y bueno, esa lo acabo de terminar. Todavía me falta releerlo, lo estoy dejando un ratito en el horno. Pero tengo a Judy Garland, que ya quedó tan atrás que ya no se sabe nada de ella y tiene una vida difícil, salvo por la película que se hizo hace como 4 años o algo así, o Sí. 3 o no sé cuántos, que fue buena, pero así me voy por la vida que de repente me topo, por ejemplo, con Beatriz de la Cueva, que fue la primera gobernadora mujer de América Latina, una española que vino y que se volvió gobernadora de Guatemala. Y Ah, así mira. como eso, de repente me surge alguna mujer que vale la pena rescatar. O sea, te encuentran, Me no las encuentro, buscas, ellas sí, se van presentando. Sí, estábamos hablando de Tecuixpo, de quien también nuestro maestro Hugo Argüelles escribió una obra de teatro, y esta mujer es muy interesante porque era la hija del Tlatoani, o sea, de lo que se llama el rey de México, de Moctezuma, y ella tenía 10 años cuando llegaron los españoles, ¿no? Y además, antes de los 18 años, que ahora es la mayoría de edad, en ese tiempo ya tenía 4 esposos, era 2 veces viuda. Es una mujer muy interesante porque le toca la transición, le toca aprender español y y le toca tener que someterse a algo que rechaza. Porque, exactamente. porque matan a todos los suyos, matan a su papá, matan a su primero marido que fue Cuitláhuac y al segundo Que que fue fue Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el Sí, sí, último. sí. Entonces, claro que tiene muchos resentimientos y además es violada por Cortés. Y tiene una hija güera que rechaza. La Sí, es un rechaza personaje muy interesante, realmente. muy. Y, Y es y justo ahí en ese momento que hago la obra, porque es un monólogo corto para hacerlo con otros, de que aquí le trae a esta cruz de palo, tú Dios de palo, le dice, aquí te dejo esta hija porque, aunque haya nacido en mi vientre, no es mía. Es sí, tuya, tú sabrás lo que haces. Claro, antes le dice todo lo que le han hecho, ¿no? Y le dice, yo creo que tú, Dios de palo, eres sordo, porque que no oías los clamores de mi pueblo cuando pedían claro, justicia. claro. Sí, es una mujer, pues como todas las que escoges, no podríamos decir esta es más importante o menos importante, o creo que
que hay un hilo conductor que yo que pudiera ver y son algo, voy a decirte lo que lo que yo he sentido es que son mujeres muy emocionales en el buen sentido, o sea, no quiero decir con esto que son pura emoción, también saben tener determinación y fuerza, pero tienen esto como lo que platicabas de Alaide, ¿no? Que va tras sus hijos, como cualquier madre, y es Sí. una desaparecida más, ¿no? Entonces, eh, no, y hasta yo cuando vi, por ejemplo, a Sharon Tate, me encantó, me encantó cómo resolviste en escena su asesinato esa noche, esta candidez que siempre ha distinguido a Sharon, ese como estar en otro lado, ser tan como cándida, ¿no? Es algo muy, y ves a esta mujer, y ves a Tecuishpo, y ves a otras personajes femeninos que has tomado, y hay emoción, pero hay temple también, y hay fuerza. Sí, sí, Sharon lo que decía es, deja que mi hijo nazca y luego me matas, por favor, deja que nazca. Y también Karen Carpenter, que no comprende qué diablos tiene, pero si ella se ve gorda, que es la primera anoréxica que muere, que se vuelve un escándalo. O sea, tengo de todos lados y de todas las épocas, porque también está Edith Piaf y Sí, Violeta Parra. sí, sí, sí. Sí. Oye, Hilda, platícanos cuántas novelas has publicado. Publicadas 18, sin publicar 2 que ya no se van a publicar porque no está en mis manos hacerlo. Pero ya le estoy dando cuerda a la siguiente, que como la última, que es la más reciente que escribí y edité, es Mientras pasa la noche. Le da muy duro el charolazo, No, está pero muy bien, se ve. se ve. Sí, Bueno, esta yo la considero mi mejor novela. Entonces ahora tengo que superar eso y eso no está fácil. eso no es fácil. ¿Por qué es la mejor novela? ¿Por qué lo Porque consideras? porque las voces me quedaron bastante reales, los perfiles de los personajes muy reales, y porque abordo una situación, es una protesta, es una novela social, pero también tiene que ver con lesbianismo, porque son 3 protagonistas, 2 mujeres y un hombre. Una de las mujeres es una mujer triunfadora que se ha esforzado por lograr una vida y un futuro, que por circunstancias de repente se tiene relaciones con uno de los vendedores de la empresa de su papá, cuando el papá acaba de morir. Y como él buscaba una figura de paterna y iba a ver al papá que estaba ya enfermo y le llevaba y le platicaba y lo acompañaba. Entonces ella se siente en el mismo nivel que el vendedor y tiene una relación con él en ese momento terrible que acaba de morir el papá y se embaraza. Y después cuando se lo dice, él piensa que porque para él un orgullo, iba a tener un hijo. Sí, Entonces le dice, pues nos vamos a casar, pero resulta que es niña. Con el tiempo, él no tiene nada que ver con ella y no se entienden y él empieza a beber y a ponerse violento, de por sí bebía. Y eh, eh, ella empieza a separarse y a tratar de hacer distancia, no lo corre de su casa. Ella sigue trabajando y él se queda con la fábrica del papá que hacía uniformes ejecutivos para venta y aparte tiene una escuela de danza donde también se hace ejercicio y todo esto. sí. Entonces, ahí conoce a una chica que es lesbiana y que la chica le empieza a aventar el can un día que se ven le dice,
Bueno, yo en mi vida he hecho esto y no sé cómo va, no sé de qué se trata, pero sí pienso mucho en ti. Entonces empiezan a tener una relación y ella, que es abogada, le empieza a tramitar el divorcio y cuando el marido se da cuenta de que, porque anda con, primero dice, sí, claro, claro, va, ya la goma. Cuando se da cuenta de que anda con una mujer, entonces le entra el macho que todos traen adentro y ahora no, y le empieza a mandar anónimos y la hace de tos. Ajá. ¿Y cuál es la venganza del tipo? ¿Cuál es el gancho que piensa con que le va a torcer la mano? Con la hija. ¿Qué Ujú, hace? La secuestra. mm. Entonces son los 3 días que dura la búsqueda de la niña. Por eso Ah, es mientras pasa la noche. Es una sí. metáfora. Que la mamá se deprime y la abogada hace todo lo que cree que debe hacer para buscarlo porque se dedicaba precisamente a asistir a mujeres violentadas. Entonces tiene una asociación, forma parte de una asociación y pone todo lo que puede para encontrar a la niña. Y bueno, no voy a decir el final, pero la cuestión es que está escrita, cada capítulo es un personaje y ese personaje cuenta su vida y su situación. Ah, mira. Menos la chica lesbiana, que se llama Rafaela. Rafaela cuenta lo que está viviendo, porque ella lo toma desde el momento en que le habla a Alicia para decirle que está en la escuela, porque en el kinder, porque no está su hija, que nadie sabe dónde está. Entonces ahí empieza el drama, pero la realidad es que cada uno de los personajes tiene su drama, Sí, porque como repito, y era lo que Alaide decía, no somos más ni menos, cada quien tiene sus intereses y tiene sus traumas y sus demonios que decía Hugo, que hay que sacarlos a retosar, pero no toda la sí. gente sabe. Sí, no, pues rápidamente hay que leer. Ya me quedé reflexionando y recordando algo que yo quiero comentar de lo que yo conozco de ti. No conozco las 18 novelas. Qué bárbara. Yo sé que, además, obras de teatro, ¿cuántas tienes? Hay esas muchas, como 38. Es que qué bárbara. Eso es algo que me gusta mucho, es esta pasión y este oficio que yo creo que cualquier artista, una vez que decide ponerse a trabajar, este, es tu vida. No puedes hacer otra cosa, ¿no? No Yo me puedo. acuerdo que alguna vez me platicabas que te lastimaste los dientes o esto, con la quijada apretada escribiendo. Sí, se me empezaron a botar los dientes de enfrente, o sea, se perdieron fuerza y se empezaron a subir, le dicen los dentistas, pero yo veo que es al revés, que se bajan. Sí, Entonces tuvieron que ponerme unos frenos por detrás para lo que me provocó eso fue la obra Crisálida, y que Crisálida. sí me pudo mucho escribirla. Sí, Y, por ejemplo, tengo otra que se llama Diego de Landa, que me costó mucho trabajo escribir. ¿Sabes por qué, ¿por qué? Rocío? Porque Diego de Landa fue el que quemó los códices mayas y me caía como patada en el estómago. Claro. Pero para escribir tú no puedes tomar partido porque entonces no estás escribiendo, cada quien tenía sus razones. Él creía que eso era contra Cristo y contra la religión y hacían muchos actos de herejía, según él. Era cierto, pero porque estaban perdidos los mayas, tenían hijos y se los quitaban, y ya no eran dueños de sus tierras, tenían sequía y lo poco que les dejaron no producía por la sequía. Claro Sí, que se juntaban y hacían sacrificios. Ahora lo que habían aprendido, como lo dice Rosario Castellanos en una de sus novelas, era que ponían a un joven o a una joven crucificada, porque esa era ahora la forma de hacerles sacrificios a sus dioses. Entonces, imagínate tú todo lo que yo sentía de así, peleados
lados. Claro, claro. Y bueno, eso nos daría para otra entrevista y otra plática, porque bueno, pues la Santa Inquisición tampoco fue muy bonita, ni hacía cosas, ¿no? O sea, realmente que el hombre metiéndose en la vida de otro es algo que va a resultar terrible. O sea, yo te vengo a arreglar tu vida, yo sí traigo la verdad conmigo. De entrada es una falta de respeto y de ver al otro. O sea, yo, claro, que puedo comprender que todo era nuevo, que todo era sorprendente, que lo veían desde su cultura, su civilización, etcétera. Pero sí, pues es un tema candente. Candente. Sí, sí lo es. Oye, Gilda, y lo que yo observo es que lo mismo que en tus personajes, en tus novelas, eh, muestras y al mostrar las cosas haces una denuncia. Sí. Eso, pero además es una denuncia que yo no sé cómo llamarla, porque recuerdo un cuento tuyo de una niña que es robada de sus padres o es vendida por sus padres, y la verdad es que tiene una gran vida. Qué bueno que la vendieron. Pues desgraciadamente a lo mejor sí, pero Eh, así es que la vida, no, nadie sabemos lo que nos va a tocar el día de mañana. Yo no sabía que me iba a quedar huérfana de ambos padres a los 14. Primero antes sí, de los 3 y luego antes de los 14, a los 13 en realidad. Y lo que iba a ser mi vida después. claro, Eh, eh, Tampoco que iba a tener una hija como madre soltera, que luego ya no estaba soltera, pero, o sea que, bueno, la vida nos lleva por camino y conoces a gente que después se vuelve una persona importante en tu vida y caminas muy cerca de esa persona y descubres otros mundos y seguramente otras familias que de alguna manera ya estuviste relacionada con ellas en otra vida porque son muy cercanas a ti y las amigas que has tenido desde mucho tiempo a veces ya no las ves porque ya no tienes nada que ver o sea, tu vida en el momento ya no es la que compartías con ellas y ya no tienen sí, nada que hablar. sí. Sí, 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 la vida es así. Y es cíclica, ¿no? De repente te alejas de unas personas y luego pasan los años y te las vuelves a encontrar y te retomas o ya no te retomas. Y, y, y volviendo a una manera de escribir tuya, que es una denuncia, a mí me lo parece, pero no es una denuncia aguerrida, es una denuncia con más fuerza, con más peso. ¿Y qué tal si esto que consideramos que es malo no es tan malo? Y esto que nos callamos, aquí está al frente, veamos. Eso me gusta mucho, porque yo no puedo decir que eres una escritora enojada, ¿sí? No, no. Para nada. Y sin embargo, hay coraje en lo que muestras, que es diferente. Es que soy Sí, temperamental, sí, sí, hasta, sí. hasta para manejar. Sí, yo me imagino. Oye, Gilda, para terminar, platícanos de tus talleres, dime dónde podemos tomarlos, cuál es tu trayectoria como tallerista. Pues mira, tengo la gran ventaja de que Rafael Ramírez Heredia, que sí fue un guía para mí, una fuerza que me impulsó, me mandó a dar mi primer taller a Toluca, me quedé dándolo algunos meses. Claro que yo iba nerviosísima, se me atrabancaban las palabras y todo lo que tú quieras, pero porque él era de la opinión de que si quieres escribir, vivas de escribir, Sí, encuentres la manera de vivir de escribir, no que hagas otras cosas para luego ver si, no, entonces había que volcarse en esto. Entonces yo preparé un método con otros talleres y otros cursos que tomé porque de la tierra no sale y con
lecturas que fui haciendo para juntarlo, para dar una metodología de escritura de Claro, novela y de cuento. eso te distingue, porque nadie lo daba antes en los talleres. No, luego yo les vendí incluso Sí, como manual y sí. ahora algunas alumnas mías dan en la actualidad taller de creación literaria con lo que de mí han aprendido, pero para eso es el conocimiento, Claro, para que y camine. platícanos un poco sobre este manual, sobre esta estructura que hiciste, que a mí me gustó mucho y me sorprendió por el orden, ¿no? Porque, claro, como enderezas el cuadro, también Sí, lo hiciste con el manual, ¿no? Eh, claro. porque de repente estás en taller y te dicen, pero ¿en qué persona estás hablando? Pero no te explican, no te dan una metodología que donde te dicen, mira, si hablas en primera persona puedes conseguir estos efectos en segunda, en tercera, etcétera. Y tú lo Así es. hiciste. Yo lo hice porque además yo porque lo tenía que entender y aplicarlo en mí y después compartirlo para que otras escritoras y escritores lo entendieran. Entonces, creo que a mí me parece ahora tan transparente y tan lógico que ya no le doy el peso que tiene, pero lo sigue teniendo. Porque me doy cuenta, por ejemplo, acaba de entrar, tengo un taller por Zoom con personas de Houston y de Tijuana y acaba de entrar un compañero que no estudió conmigo, sí ha tomado cursos y ha tomado talleres. Entonces, ayer justo que teníamos el taller, dijo, es que no sé en qué voz está, porque de eso era desde lo que ustedes saben, pero yo no. Entonces, te das cuenta de que hace falta. ¿Por qué? El Porque lo que ABC. acabas de Sí, decir, sí, por sí, el sí. uso que le das, ¿por qué usas la primera o la segunda? ¿Por qué el tú? ¿Por qué el yo? ¿Por qué el nosotros? ¿Por qué el ellos, ellas? O él, ella. Sí, Por qué me sirve? ¿Por qué la voz omnisciente no es tan justa? claro. Y esas cosas no las puedes saber si no te las enseñan. Entonces, bueno, sí he dado cursos, incluso en Holanda fui invitada por la embajada y di 3 cursos allá, de express, cursos básicos, pero hicimos ejercicio y todo y de ahí me quedaron alumnas. En la actualidad tengo otro taller, también es por Zoom, con alumnas de aquí de México y de Chipre y de Holanda. Y tengo otro taller que es por internet. En ese no nos vemos, nada más mandan una vez al mes, pero tengo 2 personas de New Jersey, una de San Miguel de Allende, una de Tijuana. Ah, pues a Luis, a Luis A Luis Camarena. Camarena. Saludos, Sí, Luis. Ah, Este, pues por favor, pásanos los datos, porque pues todos los que queremos tomar taller con Gilda Saldi. Tu taller es de narrativa, narrativa, ¿sí? específicamente narrativa. Muy bien. Pero ese es el taller. Si quieren tomar el curso, también lo doy por internet. También nos vemos un día de la semana por Zoom y se quedan con ejercicio. Les mando un PowerPoint con la información y les queda un ejercicio por hacer, que a la siguiente semana antes de la clase me lo mandan. Lo verificamos y lo trabajamos para que aprendan todo el proceso del cuento y de escribir novela, que es muchísimo, o sea, todo parte del cuento. Sí, Toda la literatura parte del cuento, el cine, el teatro, los unipersonales, lo que me digas, las novelas, cada capítulo parte del cuento. Entonces, lo primero que debes aprender es cuento. Eso de que mientras se me ocurre qué novela escribo un cuento, pues o sabes escribir el cuento o mejor piensa mejorcito las cosas, ¿no? sí, claro. Entonces, a través de mi Facebook o de directamente, tengo de Trópico de Escorpio, que es mi editorial,
tengo www.tropicodescorpio.com, Sí, trópico de Escorpio, con doble E, trópicodescorpio.com. Scorpio.com. Muy bien. De todas maneras, lo voy a poner en los comentarios aquí y tu Facebook como Hilda Salinas y también te veo. Salinas, pero también tengo página personal que es Hilda Salinas Escritora, www.hildasalinasescritora.com. Muy bien. Y ahí está precisamente los cursos y los servicios que brinda Trópico de Escorpio en cualquiera de las. Platícanos rápidamente de Trópico de Escorpio, ¿cómo surgió? ¿Qué haces? Cuéntanos. Pues se harta una de tocar puertas y que te baten y que te digan, que te avisan en 3 meses que se vuelven un año y luego te digan, no, no nos gustó, porque no está en la línea de lo que ahorita están produciendo, porque a quien se la dieron a leer es un estudiante de letras que todavía está verde y no tiene todavía la solvencia para opinar, porque Sí. al aire fue rechazado por Alfaguara, precisamente por un estudiante de letras. Y después fue editada por Mondadori. Y después fue editada por una empresa de Guatemala que se llama El Pensativo, por una editorial, y luego ya la tengo yo en Trópico de Escorpio porque me di cuenta que El Pensativo la estaba vendiendo aquí en México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay demanda. Y es Claro. verdad, se sigue vendiendo. Sí. Entonces, luego, porque cuando empezamos a juntar cuentos y cuentos, y ahora qué hacemos, pues los empezamos a editar. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues Cuentalia. Bueno, y empezamos a hacer plaquettes de libros individuales. Sí. Y los presentábamos y era muy bonito, pero había que dar el paso, ¿no? Entonces empecé con mis alumnas de San Miguel de Allende, que ahí fui 7 años a dar taller también una Me vez al mes. acuerdo. Tú me llevaste, Yo te Rocío. invité, claro, Sí. claro. Y hicimos las primeras novelas editadas, fueron 5 novelas, como Los dedos de la mano de Alaide. Sí, eso me quedé pensando. Sí, Y luego y hiciste un trabajo con Carmen Masip también, ¿no? Estuviste sí, ahí. pero esta es una de las novelas que no va a ver la luz, sobre San Miguel y Carmen Masip, exactamente. Ujú. Carmen Masip, que salió de España justo Por la por guerra Franco, civil. Sí. ¿sí? Y que fue a dar a San Miguel y allá hizo una labor cultural bárbara. Sí, lo que La vamos a idea. hacer es una entrevista que se va a llamar El Taller de San Miguel de Allende, porque Ah, tenemos tantas cosas que platicar y Carmen. Entonces, con las ediciones, ¿qué pasa si yo quiero publicar mi libro contigo? tú me contactas y me dices, mira, tengo este libro, trata de esto. Si no te conozco, sí voy a necesitar leerlo un poquito porque Trópico pues tiene un prestigio y cuido la Claro, calidad. claro. Y si la novela o el libro de cuentos vale la pena, entonces yo te cotizo porque es autoedición. Ah, muy bien. ¿Y Te solamente cotizo narrativa o puede ser poesía, poesía ensayo, también. teatro? Poesía porque sí, no, teatro no he editado, fíjate. Bien. Para editar teatro necesito ver en dónde los colocaría, porque hay dos editoriales que gracias a Dios ya editan teatro y que tienen cubierto un espacio de gato y la otra es no me acuerdo cuál. Y tienen cubierto el mercado. Entonces, en todos los lados en donde podrían estar, ya están. Ah, muy Que es bien. en las Pero sí oficinas. es poesía, cuento, novela, narrativa, pues ahí se puede hacer. Entonces hay que contactarte para una cotización y pues Gilda, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos que hacer muchos programas más porque yo misma me quedo con muchas preguntas. Tienes no solo una gran trayectoria en todos sentidos, en que has publicado mucho, en este gusto por escribir, en esta
yo creo que es muy importante que tú hayas decidido escribir y publicar, porque sabemos Sí, que hay muchos compañeros escritores que tienen, como decía una chica una vez en un taller, tengo 5 novelas. ¿En dónde? Aquí. la ¿No? realidad. Fíjate que una cosa que siempre les digo a mis alumnas, que casi son muchas más mujeres que hombres, les digo, los cajones no saben leer. Así que ya la escribiste, no la tengas en el cajón porque el año que entra o dentro de 3 años, esa que escribió ya no eres tú. Claro, que salgan del closet, Evolucionamos, por favor. que salgan del closet y que además se vean editadas porque vas a ver la diferencia. Sí, sí, hay una gran diferencia. Gilda Salinas, muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas ti, Rosy. gracias a nuestros amigos del Festival de Málaga, a Ana, a Florencio, Cristian, muchas gracias. Pues Gracias por la bienvenida y por tenernos aquí. Muchas sí, gracias. muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Felicidades por la entrevista.